Perfecto. Vamos a arrancar con lo que quedó, con un ejercicio que quedó pendiente de la clase pasada, para revisar cantidad de movimiento, impulso y cantidad de movimiento. Ese va a ser el último ejemplo que hagamos de impulso y cantidad de movimiento, que me quedaron dos de la clase pasada, pero son dos muy parecidos, entonces vamos a hacer uno solo. Y arrancamos con el tema de hoy. ¿Qué van viendo en el práctico? ¿Me pueden decir? ¿Ya no se acuerdan? ¿Por qué te mandan? ¿Ya terminaron con dinámica? ¿Están en energía o todavía no están en energía? Conservación de la energía. Están en conservación de la energía. Perfecto. No estamos tan lejos. Entonces. Bueno, retomamos entonces el ejercicio que quedó de la clase pasada. Les comparto, bueno, vamos a grabar la clase. Les comparto pantalla entonces, donde tengo el ejercicio de la clase pasada. Que no es este, que es el de la guía, uno de la guía. Es muy parecido a este otro que saqué de otro práctico. Dice, en la figura, recuerden que estamos en el tema de impulso y cantidad de movimiento lineal, ¿cierto? Entonces, dice, en la figura que se muestra la curva, en la figura se muestra la curva estimada de fuerza en función del tiempo para el golpe sobre una pelota de 100 gramos. A partir de esta curva, determina el impulso dado a la pelota, la fuerza promedio ejercida sobre la pelota, la fuerza máxima ejercida sobre la pelota y la velocidad que alcanza si la pelota parte del reposo. ¿Bien? Entonces, si se acuerdan, el teorema del impulso y cantidad de movimiento, ¿qué decía? Desde que la cantidad de movimiento lineal final menos la cantidad de movimiento lineal inicial era igual al impulso entregado a la partícula o al sistema. Y el impulso se calculaba como la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final que duraba la aplicación de la fuerza, que dependía del tiempo por diferencial de tiempo. Entonces lo que hacíamos, para no mostrar la filmina, era, entendíamos que si que la curva de la fuerza, por ejemplo, realizada en el eje X, acá no dice, pero se muestra la curva estimada en función del tiempo para un golpe sobre una pelota de 100 gramos. Entonces, podemos suponer que el golpe sobre la pelota fue para que la pelota se moviera o cambiara su estado de movimiento en una trayectoria rectilínea. Como no lo dice, lo vamos a suponer. Entonces, este gráfico de la fuerza es la fuerza en la dirección del movimiento de la pelota. Y el gráfico de la fuerza, en función del tiempo, ¿sí?, que podía tener alguna forma, en este caso nos dan bien la forma, ¿qué significaba? ¿Qué significaba el área bajo la curva de la fuerza? El módulo del impulso. El área bajo la curva es justamente, el área bajo la curva es la integral. Y entonces, ¿cuál es el impulso dado a la pelota? El área bajo la curva, bajo la función fuerza en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale el área bajo la curva de la fuerza en función del tiempo? Fíjense, tenemos de 0,1 a 0,3 segundos. De 0,1 a 0,2, bueno, es un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, el módulo del impulso, que si estamos suponiendo que el movimiento es en una dimensión, el módulo del impulso va a ser igual al impulso. El módulo del impulso es igual al área bajo la curva. Es un triángulo. El triángulo, ¿cómo es el área del triángulo? Base por altura sobre 2. La base mide 0,2 segundos. La altura mide 200 newtons dividido 2.
0,2 por 200, eso da 20, dividido 2, 10 newton por segundo, que es el valor del módulo del impulso. ¿Sí? El impulso dado. Debería decir el problemita que es un movimiento en una dimensión. ¿Sí? El valor del impulso es el valor, la intensidad, el módulo, perdón, del impulso. La fuerza promedio, después dice la parte B, que calculemos, esta es la parte A, el módulo del impulso. La parte B nos pide la fuerza promedio ejercida sobre la pelota. ¿Cómo calculamos la fuerza promedio? No sé si se acuerdan, pero la fuerza promedio era una fuerza constante que cubría la misma superficie que la función real, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser el área del rectángulo que tiene la misma, tiene que ser un rectángulo que tiene la misma área del triángulo, y la altura del rectángulo es justamente la fuerza media. ¿Y eso cómo se calcula? Si el impulso, el módulo, es igual a 10 newton por segundo, la fuerza promedio es una fuerza constante, fuerza media por intervalo de tiempo. Entonces esto se puede calcular como una fuerza media, la barra de la fuerza media, fuerza promedio por intervalo de tiempo. Y eso es reemplazar la integral de la función conocida por la integral de una función constante que tenga la misma área, ¿no es cierto? Y entonces la fuerza media, en este caso, el módulo de la fuerza media, el módulo de la fuerza promedio, vamos a hacer fuerza vector barra de promedio, vector barra de promedio, es igual a 10 newton por segundo dividido el tiempo. ¿Cuánto vale delta T? El tiempo que duró la aplicación de la fuerza es 0,2 segundos. Entonces tengo que dividir por 0,2 segundos. Simplificamos los segundos y nos da un quinto, quiere decir que esto nos da la fuerza promedio de 50 newton. Bien. ¿Cuál es la fuerza máxima ejercida sobre la pelota? Eso lo vemos directamente del gráfico. La fuerza máxima es de 200 newton. Y por último, ¿cuál es la velocidad que alcanza la pelota si parte del reposo? Bueno, el problema está incompleto porque no dice que es un movimiento en una dimensión. Entonces, bueno, para calcular, bueno, para calcular la velocidad tenemos que calcular primero la cantidad de movimiento final, ¿no es cierto? La cantidad de movimiento final después que se le aplicó la fuerza durante estos 0,2 segundos. Con la cantidad de movimiento final, es decir, utilizando el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, P final menos P inicial es igual al vector impulso, no al módulo, sino al vector. Entonces estamos suponiendo que la pelota está en reposo. Alguien le pega una patada y sale, la pelota está en reposo, se le aplica una fuerza que la hace moverse en movimiento rectilíneo, y entonces sí, podemos pensar que todo está aplicado en la misma dirección, la fuerza y la velocidad ocurren en la misma dirección. Esa aclaración debería estar en el problema. No está. Pero para poder resolverlo lo tenemos que suponer así. Entonces, si partió el reposo, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento inicial? P inicial, no sé si me están escuchando, si me están siguiendo, el chat dice algo. Ah, perdón, sala de espera. Tengo que admitir. Bien. Entonces, el P inicial, recuerden que es la masa por la velocidad inicial. Y como está en reposo, esto vale 0.
Le podríamos haber sacado la flechita porque estamos suponiendo que es en una dimensión. Como todo es en una dimensión, vale sin la flechita. Igual a impulso. Pero solamente por el hecho de que es en una dimensión. Por más que no lo diga el problema, lo tenemos que suponer así. P final es la masa por la velocidad final que no conocemos. Y sabemos que la resta de estas dos cosas me dan igual al impulso que era de 10 newton por segundo. O sea que masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial igual a impulso queda masa por velocidad final menos 0 igual a 10 newton por segundo. Vamos a revisar cuál era la masa de la pelota, 100 gramos creo que decía. 100 gramos es la masa de la pelota. Entonces tenemos 100 gramos, que es 0,1 kilo por la velocidad final, igual a 10 newton por segundo. Por lo tanto, la velocidad final nos queda igual a 10 newton por segundo dividido 0,1 kilogramos. Y esto es 100 metros sobre cero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la velocidad final, el problema no aclara, pero tiene que decir que es todo un movimiento unidimensional para que valga la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces tienen que recordar eso siempre, de cómo se calcula la fuerza promedio, simplemente haciendo fuerza por intervalo de tiempo, y el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, que si uno tuviera que graficar el impulso inicial, el impulso final, tiene que hacer un diagrama de impulso y cantidad de movimiento, que es lo que les he dicho en esta clase. Para hacer un diagrama de impulso y cantidad de movimiento hay que hacer el grafiquito en X y en Y. Bueno, no haría falta en Y porque estamos moviendo, estamos diciendo que el movimiento es en X solamente. Entonces, lo hacemos al eje Y nomás para completar. Entonces, el eje Y, no hay movimiento en el eje Y, hay solamente movimiento en el eje X. Y entonces el impulso inicial, perdón, la cantidad de movimiento inicial, ¿cuánto vale? 0. P inicial, nada. El impulso aplicado dice que vale 10 newton por segundo. Se aplicó un impulso de 10 newton por segundo. Si quiere color verde. Entonces, recuerden, ¿cómo era si pasábamos sumando? P final era igual al impulso más el P inicial. Es decir, que al P inicial, que es 0, yo le tengo que sumar el impulso para que me dé el P final. El impulso es de 10 newton por segundo. Entonces sumo 10. Supongamos que 10 es acá. Este es el impulso aplicado. Y por lo tanto, el P final, el P inicial más el impulso me da el P final, que es este vector paralelo, ¿no es cierto? El P final es igual al impulso. El P final es igual al impulso, que es de 10 newton por segundo. Si uno divide por la masa, me da la velocidad final. ¿De acuerdo? Bueno, entonces recuerden siempre que siempre que tengamos el área bajo la curva fuerza en función del tiempo, uno puede resolver el impulso, y con el impulso aplicado tiene muchas herramientas, muchos datos para resolver el problema. Este otro problema que les iba a dar también consiste en lo mismo, les dan el área bajo la curva de la fuerza en función del tiempo, y entonces el área bajo la curva nos da el impulso. Acá nos dicen que la fuerza, ¿ven? Acá dice que la fuerza realizada en el eje X, y que todo se mueve a lo largo del eje X. Este problema es un poquito más, aclara un poco más. El conductor aprieta gradualmente el acelerador de manera que la fuerza impulsora neta que actúa sobre el vehículo crece linealmente durante los primeros 10 segundos. Eso nos da la función, según indica el siguiente gráfico. Y tienen que calcular el valor de la alfombra y decir que representa.
la velocidad del auto después de 10 segundos, quiere decir que P final menos P inicial es el impulso, que es el área bajo la curva, es exactamente el mismo problema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si no hay dudas, con esto les voy a compartir el PowerPoint. Re perdido, dice Franco, para vale. Acuérdate, te tenés que acordar del teorema del impulso y cantidad de movimiento, que es el planteo de la segunda ley de Newton de otra forma. ¿Sí? P final menos P inicial igual a impulso. ¿De qué otra manera se puede calcular el impulso con el área bajo la curva? Te están dando dos formas de calcular si te dan el impulso. Si te dan el área bajo la curva, puedes calcular el impulso y el impulso te da la diferencia de P final menos P inicial. Son bastante simples al lado de los de otros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a dar un pasito más. Vamos a seguir avanzando con los problemas. Compartir, no compartir tanto. Toqué el PowerPoint, pero no lo compartí. Perdón. Se me cerró el PowerPoint. Vamos a abrirlo de nuevo. No sé si apreté algo, porque el lápiz es igual que el mouse, entonces le voy a haber apretado de nuevo. Bien. Perfecto. Ahora sí, entonces, les comparto pantalla. Bien. Entonces tenemos clase 16, la 15 no hicimos PowerPoint, la 15 hicimos práctico directamente, resolvimos varios problemas. En esta clase vamos a agregar un concepto más. En vez de tratar con una sola partícula o con un par de partículas nomás, vamos a tratar de resolver problemas que involucren un número mayor de partículas. Y entonces, para meternos con un semejante problema complejo, tenemos que definir algún representante de esas partículas, de ese conjunto de partículas que me resuelva, que me simplifique la vida, ¿no es cierto? Y ese representante le vamos a llamar centro de masa. Entonces, si, como les digo acá, si tenemos un sistema compuesto de un montón de partículas puntuales y queremos describir su movimiento, tenemos que simplificar el problema y tratar de reducir eso a algo conocido. Y para nosotros, lo conocido hasta ahora es el movimiento de una sola partícula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a reemplazar todo ese sistema complejo por un solo puntito al que le vamos a llamar centro de masa. Este sistema complejo puede ser, como les digo, hay un conjunto de átomos en un contenedor, es el caso del gas. Pueden pensar también en algo que se mueve, como un cardumen en conjunto de peces. Vieron, no sé si la película de Nemo, como el movimiento de un cardumen, como es un movimiento grupal, pero no se trata de un objeto sólido, rígido, sino que todas las partículas, que en este caso son los peces, se mueven juntas, pero variando su forma, ¿no es cierto? Una forma variable todo el tiempo. Otro sistema de partículas puede ser un objeto sólido. Cada puntito del objeto sólido puede considerarse como una partícula puntual también. Y entonces, vamos a definir el centro de masa, primero para dos partículas. ¿Cómo definimos el centro de masa para dos partículas? Acá tenemos las dos partículas. La partícula M1
de masa M1 y la partícula de masa M2 más grande, ¿no es cierto? La posición de la partícula M1 en el eje X es X1 y la posición de la partícula M2 en el eje X es X2. En el eje Y no tienen la posición igual a 0, están las dos alineadas. Cuando tenemos más de dos partículas no podemos alinearlas, si no están alineadas, solas no podemos alinearlas, entonces tendríamos que calcular también la coordenada Y del centro de masa. Acá solamente vamos a calcular esta coordenada, X, centro de masa. ¿Y cómo la definimos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcularlo de acuerdo a esta formulita. Es como un promedio ponderado. No sé si han visto lo que es un promedio pesado o un promedio ponderado. Ponderado con las posiciones. Entonces la posición X del centro de masa se calcula como la masa 1 por la posición de la partícula 1, más la masa 2 por la posición de la partícula 2, dividido la masa total del sistema. Quiere decir que, dije mal, dije ponderado por las posiciones, y es ponderado o pesado por las masas. Mientras más másico o masudo, sea un cuerpo, más hacia sí va a atraer el centro de masa. ¿De acuerdo? Si yo tengo una partícula muy livianita y una partícula muy pesada, entonces la que se va a llevar el centro de masa va a ser la partícula más pesada. ¿Dónde está el centro de masa del sistema solar, de nuestro sistema solar? ¿Cuánto valen las masas de los planetas del sistema solar frente a la masa del Sol? ¿Sí? Si sacáramos una foto del sistema solar para no considerar el movimiento de los planetas, entonces va a estar muy cerca el centro de masa del Sol, ¿cierto? Bien, entonces para una sola partícula es la suma de las masas multiplicada por la posición, en X en este caso, de la partícula, dividido la masa total. Pero si tenemos ahora un sistema de muchas partículas, ¿cómo sería el grafiquito? Sería así. Tenemos un montón de partículas, muchas partículas. Cada partícula tiene una coordenada RJ, una posición RJ, R sub J, R sub I, una posición cualquiera. Cuando tiene el índice J, quiere decir que estoy parado sobre alguna partícula puntual del sistema. Y para J, este subíndice J va entre 1 y 1000, supónganse. Hay 1000 partículas, entonces R sub 1, R sub 2, R sub 1000 me va dando las coordenadas de cada una de las partículas. ¿Cómo calculo entonces la posición del centro de masa? En esta situación ya no tenemos solamente las masas ubicadas en un solo eje, sino que tenemos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Pero arranquemos con el cálculo de la coordenada X del centro de masa. Acá está. Este puntito es el centro de masa. Este puntito medio lila, así, es el centro de masa. La posición del centro de masa es R centro de masa. Las coordenadas del R centro de masa son X centro de masa, Y centro de masa, Z centro de masa. ¿Entiendes? La coordenada Z es la vertical, X y Y están sobre el plano. ¿Cómo se calculan estas coordenadas del centro de masa? Bueno, en vez de sumar sobre dos partículas, sumo sobre las n partículas que conforman el sistema. Masa 1 por posición 1, masa 2 por posición 2, masa n por posición n, dividido la suma de todas las masas. Esa es la forma de calcular la posición X del centro de masa. Con la posición Y y con la posición Z hay que hacer exactamente lo mismo. Y entonces uno, ¿cómo puede resumir esta suma, esta notación de sumatorio? Ustedes ya sabrán bien cómo hacerlo. Arriba tengo la suma de las masas por las posiciones en X. Abajo tengo la suma de las masas. Para Y, acá faltaría el índice, ¿no es cierto? Y va desde 1 hasta n. Como tengo n masitas, n minúsculas masitas, habría que ponerle desde 1 hasta n. La suma de todas las masas me da la masa total que le ponemos m en mayúsculas. ¿Bien? Y arriba dejamos la suma de las masitas por las posiciones de cada una de las masas. Entonces esta sería la expresión final para la posición X del centro de masa. ¿Vamos bien?
Para la posición I del centro de masa hacemos lo mismo. Sumamos todas las masitas con sus posiciones en I, la dividimos por la masa total y tenemos la coordenada I del centro de masa. Y la coordenada Z del centro de masa lo mismo. Sumamos las masitas con su coordenada Z. Y entonces, la posición, el vector posición del centro de masa, ¿cómo se calcula? Y con la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. ¿Bien? El R, centro de masa, el X en el eje Y, en el eje X, perdón, la Y en el eje Y y la Z en el eje Y. Saben esta notación, ¿no es cierto? De versores. Conocen esta notación de los versores, si no, lo tienen que poner entre paréntesis el vector X, Y, Z, ¿no? Son las tres componentes del vector. Entonces, de esta forma, calculamos el vector representante, digamos, del sistema completo. El sistema completo lo representa o lo simplificamos con este puntito, con un solo puntito que no necesariamente tiene que coincidir con alguno de los puntos del sistema. En general no coincide si se trata de un sistema discreto. ¿Saben lo que es discreto? La diferencia entre discreto y continuo. No. ¿No? Cuando uno dibuja una línea sin levantar el lápiz, está dibujando una línea continua. Pero cuando uno hace, en vez de la línea, hace los puntitos alineados, entonces esa es una línea discreta. Un conjunto discreto es un conjunto de puntos separados. Un conjunto continuo es la línea que se obtiene sin levantar el lápiz. Este conjunto es un conjunto discreto de puntos. ¿Sí? ¿Cómo sería un conjunto continuo de puntos? Bueno, ahora lo vemos. Seguimos entonces. Perdón, ¿qué sería R? R Sí. es el nombre del vector posición. En general hemos usado R para la posición, el vector posición del centro de masa o el vector posición de la partícula J. Bien, R es el vector posición completo con todos sus componentes, es decir, paréntesis, X, Y, Z, cerramos paréntesis. Ese es el vector completo, el R. ¿Bien? Entonces, en un sistema coordenado, el vector R, centro de masa, corresponde a un puntito que está en el medio del sistema de las partículas, no necesariamente sobre una de las partículas, que tiene sus coordenadas X y Z del centro de masa. Entonces, uno puede poner así también el vector posición del centro de masa, resumiendo las tres formulitas anteriores. El vector R centro de masa es 1 sobre la masa total por la sumatoria de las masitas chiquitas, de cada una de las masitas por cada una de sus posiciones. La masita con su posición completa, con su vector posición completa. En mi parcial les pregunté lo que era un vector posición, ¿no es cierto? Les dije, dibujen una trayectoria, elijan de la trayectoria dos puntitos y determinen de eso. Y determinen el vector posición de esos dos puntitos y el desplazamiento. El vector posición justamente es el vector que sale del origen del sistema de coordenadas que ustedes eligieron hasta el puntito, hasta la posición de la partícula en ese tiempo, ¿no es cierto? Ese es el vector posición de la partícula para un tiempo dado. De acuerdo a ese vector posición en una parábola, en una trayectoria de tiro oblicuo, ese vector posición tiene dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. En este caso, el vector posición de una partícula quieta, porque estamos considerando un sistema que todavía está quieto, un sistema de muchas partículas discreto que todavía está quieto. Entonces, el vector posición del centro de masa es un puntito en el medio de esa dispersión de partículas, esas partículas, en medio de esas partículas es un puntito que tiene coordenada X y Z. Y se puede calcular de esta forma, calculando por separado las coordenadas Y, X y Z, o de esta forma, sumando los vectores posición de cada partícula multiplicado por la masa de cada partícula. Tenemos esta posibilidad, o esta posibilidad que es exactamente la misma. Son dos formas distintas de expresar.
Bueno, pero estamos en el tema del discreto o continuo. Entonces, si uno tiene un montón de partículas, como puede ser el sistema solar, que son partículas aisladas, el Sol, la Tierra, Venus, Júpiter, o puede ser un sistema denso, continuo, que no se noten las partículas, como un cuerpo sólido, ¿sí? Como un cuerpo cualquiera. Uno observa un cuerpo sólido, observa el lápiz, y no distingue puntitos, no es un conjunto discreto, no distingue los puntitos separados que conforman el lápiz, sino que están todos juntos. Eso es un conjunto continuo de puntos. Muy encimados los puntos unos sobre los otros, tan encimados que no podemos distinguir, que no podemos separarlos, por lo menos con nuestro sentido. Entonces un conjunto continuo sería el siguiente. Sería, si tenemos una distribución continua de masa, el CERVE le llama objeto extendido. No sé por qué motivo le llama objeto extendido, será alguna especie de traducción, no sé. Es una distribución continua de masa. ¿Tá? Un cuerpo sólido, como el lápiz, como ese bodoque, que se le puede ser cualquier cosa, la masa para pizza, cuando están haciendo pizza. Es un cuerpo sólido, rígido, que es un conjunto de partículas, pues puede ser rígido o no, pero que es un conjunto de partículas y que no distingo una partícula de la otra. Entonces, ¿qué hago? Bueno, está compuesto, digo, este cuerpo está compuesto por muchas particulitas. Entonces, ¿cómo voy a llamarle, cómo voy a determinar o definir las particulitas que componen el cuerpo? Bueno, la divido en cubitos. A todo el cuerpo lo divido en cubitos chiquititos. ¿Ven? Cada elemento, cada posición, cada cubito chiquito tiene una posición R I, R sub I. Y ese cubito tiene una masa delta MI. Y como todos los cubitos en los que divido el bodoque son iguales, tienen la misma masa, ¿no? Entonces hago la misma cuenta. ¿Cómo calculo el centro de masa de este cuerpo, de esta distribución continua de masa? ¿Cómo hago para calcularlo? Bueno, antes, ¿qué hacía? Era 1 sobre la masa por la sumatoria de la posición XY de cada masita por, decía MI nada más, pero ahora pongo delta MI, porque es un cubito. Pero eso es una aproximación, porque ese cubito es grande. Yo puedo distinguir cubitos, los cubitos, porque hago la subdivisión a mano. Pero para que esto no sea aproximación, para que esta sea una igualdad, para lo que está de este lado sea exactamente igual a lo que está de este otro, uno tiene que hacer muy chiquito los elementos de masa, estos delta MI los tiene que hacer chiquititos. Y para hacerlos chiquititos tiene que tomar el límite para delta MI que tiende a 0. Y cuando cuando un incremento se hace tender a 0, se transforma en un diferencial, ¿no es cierto? Este paso al límite transforma la sumatoria en un integral. Yo creo que ustedes ya han visto integrales de esta altura del año. Si no estoy equivocado, por eso se los doy. Si estoy equivocado, díganme, por favor. Hace una clase arrancamos. Recién, hace una clase arrancaron con integrales. Bueno, mi integral es una suma. ¿Sí? Una suma, acá estoy integrando, justamente estoy sumando un montón de elementos muy chiquititos, que son las masas. Entonces, en vez de hacer la suma de los cubitos que son finitos, hago una suma de cubitos que son muy chiquititos, infinitesimales. Y cuando hago una suma de elementos tan chiquititos, esa suma se llama integral. ¿Bien? Entonces, la posición del centro de masa, ahora, como un cuerpo denso, una distribución continua de masa, se calcula con la integral. ¿Bien? Entonces, la posición del centro de masa es la integral de la coordenada X diferencial de masa. La posición Y del centro de masa lo mismo, y la posición Z del centro de masa lo mismo, calculado con integral en vez de con suma. Que es prácticamente lo mismo, nada más que tienen que aprender
a integrar. Por lo tanto, uno de los ejemplos que tengo para darles en la siguiente filmina no se les voy a dar porque no saben integrar. Perdón, ¿qué vendría a ser entonces precisamente delta MI? Delta M, y vos subdividís, vos tenés el bloque, tenés tu cuerpo continuo, que es una distribución continua de masa, como le dije del lápiz, y lo subdividís en cubitos, o sea, haces una grilla. De la grilla subdividís tu cuerpo en cubitos, en muchos cubitos. Cada cubito tiene una posición y tiene una masa. ¿De acuerdo? Que llamas delta MI. Pero para que... A la variación de tamaños de cubitos, le No, llamamos así. a cada cubito tiene su masa que le llamas delta M sub I. Y los dividís exactamente igual para que sea más fácil, digamos, para que tengan la misma masa. Pero bueno, no importa, ese detalle no importaría que los subdividieran igual. Sino que tenés que sumar la masa de cubitos. Pero esos cubitos, ¿sí? No son infinitesimales. Vos tenés que sumar sobre todo el volumen, todos los elementos de masa, todos los puntitos que componen el cuerpo. Y delta MI no es un puntito, sino un cubito de masa. Vos tenés que hacer ese cubito bien chiquitito para poder sumar sobre todo el volumen. Para que esta no sea una aproximación, sino que sea una igualdad. Entonces haces la suma de, como hacíamos antes, sumamos la masa por las posiciones. Ahora sumamos los diferenciales de masa por las posiciones. Nada más que eso. Entonces, la posición del centro de masa se calcula como la integral, 1 sobre la masa total, la suma sobre todas las masitas infinitesimales, con el vector posición de cada masita infinitesimal. Bueno, si no han visto todas las integrales, entonces podemos dejarlo pasar. Pero como ¿La E mayúscula es la masa de qué? ¿De qué? ¿De quién? ¿Del cubito o del cubito? Total? Cada cubito. Vamos a sumar la posición M mayúscula por la masa del cubito, claro. La posición de este cubito por la masa del cubito. Acá, hacete otro cubito acá. La posición de este otro cubito por la masa de ese otro cubito. Y por eso sale la integral. Exactamente. La integral, esto significa que voy a sumar sobre todo el volumen cada una de las masitas de los elementos de masa que componen ese volumen. Claro, y esa constante no se integra porque no es una constante. No. Masa, es la masa total. Claro, la masa total, bien. Claro, es la masa total. Y como en general puede ser que nuestro problema hable de que es un cuerpo homogéneo, es decir, que tiene la misma densidad en todos los puntos, entonces, que tiene densidad constante, podemos reemplazar el diferencial de masa por la densidad por el volumen, ¿cierto? Ustedes saben que masa sobre volumen es densidad, y entonces podrían hacer el reemplazo como diferencial de masa, como densidad por diferencial de volumen, del volumen de ese cubito infinitesimal, haciéndolo tender así. Y entonces la formulita cambiaría, como la densidad es constante, la sacas afuera y te queda así. Pero es anecdótico, si no saben integrar, no vamos a utilizar esto. Sí lo anterior, ¿no es cierto? Uno tiene que sumar sobre las masas, sumar sobre las masas multiplicadas por su posición. En las coordenadas X y en Z. Entonces lo había guardado dos ejemplitos. Este es el ejemplo que sale en la guía. Es el único problema del centro de masa que está en la guía. Y se lo estoy resolviendo yo. ¿Bien? Y después había puesto un problema del Serway, de cómo calcular el centro de masa, pero resolviendo un integral. Entonces vamos a hacer este problemita de la varilla uniforme. Dice, una varilla uniforme de 1 metro de longitud y 100 gramos de masa se carga con una masa de 20 gramos situado a 20 centímetros de su extremo. Entonces tenemos la varilla uniforme larga de 1 metro de longitud. El cuerpo de 20 gramos a 20 centímetros de uno de sus extremos y el otro cuerpo de 40 gramos a 40 centímetros del mismo extremo. De este extremo contamos 1 metro, 20.
Y entonces tienen que encontrar la posición del centro de masa del sistema. ¿Qué hacen? Dice que la varilla es uniforme y estas masitas, como no nos dicen que son uniformes, estamos considerando que son como masas puntuales. Son masas puntuales apoyadas en la varilla. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ir al pizarrón. Acá tengo el dibujito que acabamos de ver. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, calcular el centro de masa del sistema completo, compuesto. Entonces, como la varilla es uniforme, ¿qué significa? Que el centro de masa, yo ya no tengo que hacer cuentas, no tengo que calcularle el centro de masa de la varilla. La varilla es uniforme, quiere decir que tiene el centro de masa en el centro geométrico del cuerpo. Entonces, el centro de masa de la varilla está al medio. Este es el centro de masa de la varilla. El otro cuerpito está apretando, debería haber puesto no 40 acá, esto es como un cuerpo puntual, entonces está pesando acá a 40 centímetros y el otro cuerpo está a 20 centímetros. Entonces uno tendría que reemplazar esto por una pelotita chiquitita ubicada a 20 centímetros y tengo otra pelotita chiquitita pero más pesada ubicada a 40 centímetros. Debería corregir este dibujo. Entonces, ¿cómo hago para calcular el centro de masa de todo el cuerpo? ¿Y qué dice la formulita? El X, centro de masa, es la posición X1 por la masa 1, más la posición de la masa 2 por la masa 2, más la posición de la masa 3 por la masa 3, dividido la suma de las masas. Masa 1, más masa 2, más masa 3. Bueno, acá tenemos tres cuerpos y sabemos la posición del centro de masa de la masa 1, del centro de masa de la masa 2 y del centro de masa de la masa 3, porque nos dieron las posiciones. Y entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Por qué pongo X centro de masa? No, porque estamos solamente en el eje X. Y en estas partículas del problema debería decir que son partículas puntuales, apoyadas, y entonces el dibujo correcto debería haber sido una barrita, una línea, la pelotita chiquita y la pelotita grande, ¿sí? Ubicadas a 20 y a 40 centímetros. Entonces, el X centro de masa de todo es, supongamos entonces que el cuerpo 1 es la varilla, el cuerpo 2 es el naranja, es el que está más cerca del extremo, y el cuerpo 3 es el que está más lejos del extremo. Entonces, X1, la posición del X1, ¿cuál sería? La posición del cuerpo 1, pero el cuerpo 1 es extenso y lo reemplazo el cuerpo 1 por su centro de masa. X1 va a ser, si es 1 metro, la distancia total de la barra, entonces acá tengo que estar a la mitad, 0,5 metros. X1 es 0,5 metros. ¿Y la masa 1 cuánto es? Y dice el problema que es 0,1 kilogramo, porque dice que es 100 gramos. 0,1 kilogramos. Entonces tengo el cuerpo 1, X1 por la masa 1. Bien. Ahora voy a X2 por la masa 2, que es el naranjita, con rojo. X2 más la masa 2 por X2. ¿Cuál es la posición X2? La posición X. Y estamos poniendo el centro del sistema, tampoco lo dije. Estoy poniendo el centro del sistema de coordenadas acá. X igual a 0. Podría haberlo puesto de este lado también. Entonces, X2 va a ser 0, dice que eran 20 gramos, ¿no es cierto? 0,02 kilos. Bien. 0,02 kilogramos es la masa del... perdón. Estoy poniendo la masa. Tengo que poner la posición. 0,2 metros es la posición. 0,2 metros es la posición de la partícula 2.
multiplicada por la masa, que era de 20 kilos, de 20 gramos, entonces es 0,02 kilos de la masa. Y la posición 3, por la masa 3, más, es tan simple como eso, es muy fácil el cálculo. La posición 3 era 40 centímetros, es decir, 0,4 metros por 40 gramos, 0,04 kilogramos. Y todo esto dividido, perdón, es una regla, una barra de fracción de división. Todo eso dividido la masa 1 más la masa 2 más la masa 3, es decir, 1 kilo era 100 gramos, quiero decir, más 20 gramos más 40 gramos, es decir, 160 gramos, 0,16 kilogramos. Hacen esa cuantita y le da la posición del centro de masa. Si la quieren hacer, yo no la resuelvo. 0,5 por 0,1, 0,2 por 0,2 es bastante rápida de hacer. Bueno, el siguiente problemita era calcular, o sea, lógicamente, la posición del centro de masa, para terminar con el problema la posición del centro de masa ya no va a estar más acá, en el centro de la varilla, sino que se va a correr seguramente a este lado, ¿cierto? El centro de masa va a estar corrido hacia la izquierda y va a estar más cerca de la masa verde que de la masa naranja. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, acá solamente calculamos la componente X, ¿no? Pero Claro, porque está todo, porque es un rectilíneo, es todo lineal, está todo sobre el eje X, sí. tal cual. Pero el del Y no lo tenemos que hacer. No, porque no tenemos la posición en I. Está diciendo, debería decir el problema que son partículas puntuales las que están apoyadas sobre la masa, sobre esta regla o varilla, sobre esta varilla. O sea que el valor del vector posición, ¿cómo queda entonces? Queda como... En X, este valor que resulte, el vector posición R del centro de masa, va a ser el que le resulte de acá. En X, en Y, 0, y en Z, 0. O bien, hagan la cuantita si quieren, o bien este valor por I versor más 0, J versor más 0, K versor. Así les queda el vector centro de masa. Bien, 0,437. Sí, puede ser, claro, fíjense, 0,7, 0,5, 0,43 está por acá. Entonces, 0,43. Es lógico, digamos, el resultado. Metros, 0,437 metros, o sea que esto es 0,437 metros en Y, en el eje X, perdón, por el versor Y. J, 0 en el eje Y y 0 en el eje Z. ¿De acuerdo? Bien. El otro problemita era una barra de masa uniforme y tenían que... El diferencial de masa era lambda por diferencial X, porque era una densidad de masa constante y, bueno, tenéis que calcular la integral. Pero no lo vamos a hacer. Entonces dejamos de compartir y seguimos con el PowerPoint, ¿no? Y estamos acá. Entonces este era el problema. Demuestre que el centro de masa de una barra de masa M y longitud L se encuentra equidistante de sus extremos, como les puse, como supusimos para resolver el problema anterior. ¿Sí? El centro de masa de una barra de longitud L está en el centro, está equidistante de sus extremos. Como les dije, estaba en el centro, como es una masa uniforme, como es una varilla uniforme, el centro de masa está en el centro. Y acá, en el centro geométrico. Y acá lo íbamos a demostrar. Y vamos a demostrar que el centro de masa de una varilla de masa uniforme estaba en el centro geométrico de esa varilla. ¿Está? Y si esa densidad no hubiera sido uniforme, sino que cambiaba con la posición, que era
más densa a medida que se alejaba del eje X, entonces, como nos daba la coordenada X del centro de masa. Pero es resolver dos integrales distintas que no lo vamos a hacer. Bien. Seguimos entonces. Ahora, volviendo a nuestro sistema de partículas, tenemos nuestro cardumen. En general, el cardumen se mueve, o un gas, ¿sí? Que es un montón de átomos encerrados en un contenedor, también se mueve. ¿De acuerdo? Un sólido rígido puede estar empujado, un cuerpo rígido puede estar siendo empujado y por lo tanto todo se mueve. Y entonces, ¿cómo analizamos el movimiento de ese sistema de partículas? ¿Está? La idea es que a nuestro sistema, a nuestro cardumen, a nuestro gas, no se le agregue, al cardumen no se le agregue ningún pescado que ande por ahí, ningún pez, perdón, que ande por ahí, ni se le vaya, ni se le muera ninguno. ¿Sí? O al gas, que lo tengo en el contenedor, que el contenedor no esté abierto para que se incorporen más moléculas o átomos de gas o para que se vayan. Entonces, en principio estamos suponiendo que nuestro número de partículas no cambie. Vamos a analizar un conjunto de partículas, pero siempre el mismo, para que no cambie el número de esas partículas. Y entonces, si se está moviendo, ¿qué velocidad tiene ese sistema de partículas? Si son un montón de partículas, cada una de las partículas, cada uno de los peces del cardumen tiene su propia velocidad. ¿Le podemos asignar un único valor a todo el conjunto? La idea es simplificar la solución del problema. Por lo tanto, vamos a tratar de asignarle un único valor de velocidad al conjunto. Y entonces, veamos qué le pasa al centro de masa, a la posición del centro de masa. Si se está cambiando, si el cuerpo se está moviendo, quiere decir que el centro de masa también se está moviendo. Por lo tanto, lo derivamos respecto del tiempo. ¿Qué era la derivada de la posición respecto del tiempo? Para una partícula sola. La derivada de la posición respecto del tiempo, o del vector posición respecto del tiempo, era la velocidad de esa partícula. ¿Bien? Ahora derivemos la posición del centro de masa de todo el sistema. ¿Qué nos da? Nos da, bueno, como acabamos de ver, que el centro de masa era, sin la derivada, era masa por RI, masa I por RI. Y como derivamos, ahora la masa I por la derivada de RI aparece. Y la derivada de cada una de las posiciones de las particulitas es justamente la velocidad de la particulita. Así que si derivamos la posición del centro de masa, nos queda 1 sobre la masa por la suma de la masa de cada una de las masas por cada una de sus velocidades. ¿Bien? Y a eso le vamos a llamar que es la velocidad del centro de masa. Si derivamos la posición del centro de masa, si está variando la posición del centro de masa, la forma en que varía respecto del tiempo, o el cambio de la posición del centro de masa respecto del tiempo, es la velocidad. Es la velocidad del centro de masa. Tan simple como eso. Entonces, sí, le vamos a asignar a todo el sistema que se está moviendo, le vamos a asignar un único valor de velocidad. Sin perder, por supuesto, si tuviéramos los datos de cada velocidad individual, perfecto, pero una simplificación del problema es asignarle un solo de valor de velocidad, que es justamente la velocidad con la que se mueve el centro de masa de todo ese sistema. ¿Bien? Y bueno, si pasamos a esta masa, la masa total, si la pasamos multiplicando para el otro lado, ¿qué nos queda? Masa por velocidad del centro de masa. Miremos solamente esta última parte, esta última igualdad. Masa por la velocidad del centro de masa es igual a la sumatoria de las masitas chiquitas por la velocidad de cada una de las masitas. Y eso, como acabamos de ver, como vimos en la clase, hace 2 clases, eso se llama cantidad de movimiento lineal. O sea que la masa por la velocidad del centro de masa es la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas que componen el sistema. O sea que y eso es justamente la cantidad de movimiento total, cantidad de movimiento lineal total del sistema. Masa por velocidad del centro de masa, cantidad de movimiento total, igual a la suma de las cantidades de movimiento de cada uno. No estamos viendo nada nuevo.
solamente cómo simplificar un montón de partículas, cómo reemplazar el montón de partículas que se está moviendo por un vector posición, una velocidad, una cantidad de movimiento, ¿sí? Que es la misma que la cantidad de movimiento del conjunto. Y entonces, la cantidad del movimiento lineal total del sistema, ¿a qué es igual? A la masa multiplicada por la velocidad del centro de masa. ¿Y qué significa esto? Que es lo mismo que calcularle la cantidad de movimiento a una sola partícula de masa m grande que tenga una velocidad igual a la velocidad del centro de masa. Estamos reemplazando todo por una sola. Tal vez estoy repitiendo demasiado. Y ahora, sí. Perdón, ¿puedo aclarar? ¿Oh? Sí. Esa M grande está multiplicada, ¿no? Hay una multiplicación ahí. Sí, es una multiplicación, claro, está dividiendo acá. Ajá. Acá está dividiendo, como les digo. Acá está dividiendo, la pasamos para el otro lado. Estoy usando esta parte de la igualdad nomás. La pasamos para el otro lado y me queda masa por velocidad del centro de masa, igual a la suma de masitas por las velocidades de cada una de las masitas, y eso justamente la cantidad de movimiento lineal de cada masa. ¿Sí? Y la suma de toda la cantidad de movimiento de cada masita, como ustedes saben, es la cantidad de movimiento total. Cuando teníamos dos masitas que chocaban, ¿cuál era la cantidad de movimiento total del sistema? La de las dos masitas inicialmente y después la de las dos masitas al final. Pero siempre sumamos la de las dos. Bueno, y ahora analizamos la posición, la velocidad, y tenemos que analizar la aceleración del sistema de partículas, de este montón de partículas. ¿Qué vamos a hacer? Si para calcular la velocidad derivamos la posición del centro de masa, entonces para calcular la aceleración del centro de masa vamos a derivar la velocidad del centro de masa, ¿no? ¿Sí? Vamos a obtener entonces derivando la aceleración del centro de masa. Entonces, aceleración del centro de masa es la derivada de la velocidad y utilizamos la misma formulita. Ahora, si quieren que escribamos la formulita, no tengo ningún problema, ¿no? Acá las tienen tal cual, están en el Serway también, para que puedan consultar el libro. Yo les hago esto es un resumen, básicamente, del Serway, sobre todo en este tema. En este tema lo estoy tomando el Serway. Entonces, derivamos la velocidad del centro de masa para obtener la aceleración. ¿Y qué dijimos recién? La formulita de la filmina anterior. La velocidad del centro de masa era la suma de las masitas por las velocidades. Pero como ahora tiene la derivada de la suma de las masitas por la derivada de la velocidad. Y las derivadas de cada una de las velocidades son las aceleraciones de las masitas. Entonces, ¿qué reemplazamos? Todas, una sola aceleración es igual, la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración de cada masita sumada con multiplicada por su masita, sumada sobre todo el sistema y dividido por la masa total. Es muy parecido al cálculo de la posición del centro de masa. Y entonces, de la segunda ley de Newton, o pasemos multiplicando la masa, como ustedes tienen, pasemos multiplicando la masa grande para allá. Tenemos masa por aceleración del centro de masa, es igual a la sumatoria de la masita por la aceleración. ¿Y qué es lo que es esto según la segunda ley de Newton? La sumatoria de las fuerzas, la masita sub i por la aceleración de la partícula sub i, me da justamente la fuerza total sobre la masita sub. Cada masita está recibiendo una fuerza de todo el sistema y puede haber alguna externa también. La suma de todas esas fuerzas interiores al sistema más la exterior es la que tenemos que poner acá para que valga la segunda ley de Newton. Ahora bien, como las fuerzas interiores, como yo estoy sumando todas las fuerzas sobre todo el sistema, todas las fuerzas interiores se van a cancelar entre sí, ¿no es cierto? La de esta partícula con la de que está al lado se van a hacer fuerzas iguales y opuestas por acción y reacción, ¿no es cierto? Al ser fuerzas interiores del sistema, va a haber una fuerza y su opuesta. Quiere decir que esta sumatoria de las fuerzas que
que están aplicadas sobre cada una de las partículas, tengo que ir tachando un montón porque se cancelan muchas, que son justamente las fuerzas interiores del sistema. Entonces, ahí les pongo. Cuando se suman todas las fuerzas internas, se cancelan en pares y se encuentra que la fuerza neta del sistema la causa solamente las fuerzas externas, porque las internas se cancelan entre sí. Así que reemplazamos la formulita esta por la suma de las fuerzas externas. ¿No? Ponemos el subíndice externo. Acá está el subíndice I, que es todas las fuerzas aplicadas, pero acá estamos sumando cosas que se cancelan entre sí, por lo tanto no tiene mucho sentido. Quiere decir que lo que causa que el centro de masa de un sistema de partículas esté acelerado es la aplicación de fuerzas exteriores en el sistema. ¿Ah? Cuando hay fuerzas exteriores, entonces el centro de masa del sistema está acelerado. El movimiento traslacional, es decir, de traslación del centro de masa del sistema es el mismo como si toda la masa del sistema estuviera concentrada en dicho punto. Es decir, el sistema se mueve como si la fuerza externa neta se aplicara a una sola partícula ubicada en el centro de masa. ¿Mm? Lo mismo para la velocidad, lo mismo que para la velocidad. Y un ejemplito claro de esto, también en el Serway, es, por ejemplo, si lanzan un proyectil, ¿cierto? Lanzan un proyectil y el proyectil explota en el aire. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar al centro de masa de ese sistema? ¿Qué trayectoria va a seguir después de esa explosión? Saltan, el proyectil era una cosa entera, y por la explosión saltaron en mil pedazos todos los componentes de ese proyectil. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el centro de masa del proyectil? ¿Sí? Como en la explosión solamente aparecen fuerzas interiores, la única fuerza exterior aplicada sobre el sistema completo, antes y después de la explosión, es la gravedad. Por lo tanto, no se ve afectado el movimiento del centro de masa por esa explosión, porque la fuerza externa sigue siendo la misma, que la gravedad. Así que todas las particulitas caerán, todos los pedacitos del proyectil van a caer, de tal manera que el centro de masa de todas esas particulitas sueltas siga la misma trayectoria que hubiera seguido el proyectil entero. ¿Se entiende? Bien. Bueno, no sé si está muy convencido, pero es así. Medio raro. Sí, claro, no es muy intuitivo. No es muy intuitivo, pero sirve para entender la física del problema. ¿Sí? Sirve justamente, esta es la física, este es el concepto que sirve. ¿Sí? Estamos ante fuerzas interiores que despedazan el proyectil y que, por ser interiores, se cancelan entre sí y la resultante de la fuerza sigue siendo la fuerza de gravedad. Por lo tanto, el centro de masa se va a seguir moviendo como se venía moviendo, más allá de por dónde anden todos los pedacitos del proyectil. Quiere decir que todos los pedacitos del proyectil van a caer de tal manera que respeten la posición o la trayectoria que tiene que tener el centro de masa. Es comprender la física del problema a partir de los conceptos. Por más que no sea intuitivo, ¿no? Bueno. Y ahora vamos a definir lo que es un cuerpo rígido. Para eso venimos estudiando lo que es el centro de masa. Dijimos de un cardumen, de un gas o de un cuerpo rígido o de un sólido rígido. Cuerpo rígido, sólido rígido, objeto rígido, representan lo mismo. ¿Qué decimos cuando estamos hablando de algo rígido? Que todas las posiciones, ¿sí?, de
de que todas las componentes, todas las masitas que componen el cuerpo rígido, van a tener siempre las mismas posiciones, no van a variar las posiciones. Sus posiciones relativas van a ser las mismas. De tal manera que no se deforme, porque si no fueran las mismas las posiciones relativas, quiere decir que el cuerpo se podría deformar. Entonces, un cuerpo rígido es una cosa que no se deforma, por lo tanto, las ubicaciones relativas, las posiciones relativas de todas las partículas permanecen constantes. ¿Está? Por más que se mueva, o por más que rote el cuerpo, ¿sí? Las posiciones relativas entre las partículas van a ser las mismas. Y como les digo acá, todos los objetos reales son deformables en cierta medida, pero esto es una idealización. Un cuerpo rígido, estamos considerando que la deformación es despreciable en la mayoría de las situaciones. Cuando querramos deformarlo, lo vamos a considerar, no vamos a considerarlo rígido. ¿Bien? Entonces un cuerpo rígido es eso, todas las posiciones se mantienen constantes. Si se traslada, si rota, siempre todas las posiciones relativas se mantienen constantes. Todas las posiciones de los cuerpos, de las partículas que componen ese cuerpo. ¿Sí? Bien, entonces un cuerpo rígido, ¿qué puede hacer? Y bueno, puede hacer lo mismo que una partícula puntual, porque se puede trasladar. Pero puede hacer algo que la partícula puntual no puede, que es rotar. Por eso tenemos que considerar la física de un cuerpo rígido, porque tenemos que estudiar las rotaciones. Y las rotaciones en una partícula puntual no se pueden estudiar. ¿Sí? Solamente se pueden estudiar algunas propiedades, porque la partícula puntual puede rotar. ¿Sí? Pero no puede rotar sobre sí misma la partícula puntual. Las rotaciones sobre sí mismas de las partículas puntuales no existen. Pero de un cuerpo rígido sí. Entonces, ¿qué tipo de movimiento puede tener el cuerpo rígido? ¿Qué posibilidades de movimiento? Una traslación pura, toda traslación, todo punto del cuerpo tiene el mismo vector de velocidad. Para cualquier partícula que yo agarre el cuerpo, todo se está moviendo con la misma velocidad. También, el movimiento que puede tener es una rotación pura, es decir, puedo hacerlo girar el cuerpo alrededor de un eje propio. Y además, también el cuerpo puede girar y trasladarse a la vez, como cuando tiran un cilindro por un plano inclinado. El cilindro se está desplazando, está moviendo su centro de masa, se está trasladando y a la vez está rotando. Entonces es una superposición de traslación y rotación que se llama movimiento rototraslatorio o rototraslación. O rotación más traslación, si no me gusta el nombre. La Tierra entonces sería un cuerpo rígido de rotación pura. Rotación y traslación. Cuando el giro sobre sí mismo es una rotación pura, pero además rota alrededor del Sol. ¿Sí? Y eso está desplazando su centro de masa también. Es traslación y rotación, son las dos cosas. Bien. Movimiento compuesto. Por más que todo sea, una rotación pura es alrededor de su propio eje, pero este está rotando alrededor de su eje y alrededor de otro eje externo, exterior. Por lo tanto, su centro de masa se desplaza también. Tiene velocidad tangencial. ¿Está? Bueno, y entonces tenemos que estudiar las rotaciones. Necesitamos herramientas, necesitamos alguna nueva definición que nos ayude con las rotaciones de los cuerpos extensos o rígidos. No tengo idea de qué hora estamos. Ah, 16. Bueno, si yo entro en la definición de rotación, bueno, les voy a presentar esto nada más y terminamos acá. No lo voy a definir. ¿Qué es lo que genera la rotación de un cuerpo? ¿Sí? Una fuerza aplicada. Yo hago rotar un lápiz, si le aplico una fuerza en el extremo para que gire, ¿cierto? En uno de los extremos, de esa manera puede girar sobre algún eje.
¿cómo se llama esta acción dinámica que me produce la rotación? Es una fuerza aplicada a una cierta distancia de un centro de rotación. Si esto está apoyado, sobre la cabeza del lápiz, al empujarlo así, está rotando alrededor de este eje. Esa acción dinámica que se ejecuta con una fuerza también, no es precisamente la fuerza, sino, no se llama fuerza, sino se llama torque. Porque la fuerza, habíamos estudiado, genera desplazamientos, ¿de acuerdo? Era la acción dinámica que me cambiaba el estado de movimiento de traslación de un sistema, de una partícula. Ahora, la acción dinámica que me cambia el estado de rotación de un sistema se va a llamar torque, o momento de torsión, o momento de una fuerza, según el libro que consulte. A mí me gusta más llamarlo torque, porque la palabra momento en física está muy repetida, aunque por ahí me va a salir momento. Entonces, el momento o el torque de una fuerza es la acción dinámica que definimos como la que cambia el estado de rotación de un cuerpo. ¿Bien? Al igual que la segunda ley de Newton, el cambio del estado de movimiento de un cuerpo se da si actúa una fuerza, que es la acción dinámica. Ahora, el cambio del estado de rotación de un cuerpo se va a dar si hay un torque aplicado, un torque externo. Antes era una fuerza externa y ahora un torque externo, o momento de torsión. ¿Bien? Y lo dejamos ahí porque tengo que meterme en la definición de torque, del momento de torsión, y nos va a llevar un tiempito la definición esa, porque además tiene un producto vectorial y se complica, se puede hacer muy, muy larga la clase, digamos, en función de... Lo vemos en la clase que viene más completa. ¿De acuerdo? Muy bien. Díganme si tienen alguna duda con respecto a esto. Y recuérdenme si había alguno de ustedes que quería ver su parcial. Hoy. ¿No? Había un Lucas, Sí, no sé si pero está acá. no están acá, me parece. Yo no los anoté. Pero si alguno de ustedes quiere verlo, bien, la nota de Sladek, Ezequiel. Dame un segundito que me levante para... Profe, yo le iría a ver el mío, pero es por vergüenza nomás. Mira. Sé que está mal, pero No hay ningún problema. Y si el resto no tiene ninguna otra inquietud, pueden retirarse de la clase y ya estaríamos. ¿Sí? Profe, ¿puede subir los PowerPoint después de lo que estuvimos ¿Cómo? viendo? ¿Puede después subir los PowerPoint de lo que estuvimos viendo las Sí, últimas perdón. dos clases? Tienes Por razón. favor. Sí, sí. Alfredo. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. No, 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 no. Chao, profe, gracias. Se quedan los que quieren consultarme entonces. Piazza, dame un segundo, yo te lo doy. Claro, si tengo acá las notas. No las pasé todavía. Entonces, Piazza y... ¿Quién más era? Perdón. Slade. Manuel, Gianfranco. ¿Vos tampoco lo sabés, Gianfranco? Ah, lo que pasa es que no les dije que estaban aprobados o no aprobados. Les di la nota de los aprobados, ¿no? Y Manuel, ¿me dijeron y Manuel también? Sí. Vega Vázquez. Y Manuel Vega es un 2. No, di la nota de los aprobados, sí. Los aprobados les dije, no, o no les dije. No, no sé. Oh, sí, están aprobados, tenés razón. Sigue entonces Gianfranco Pérez, Bercesio, Florencia, si estás ahí. Tú estabas aprobada con 8. Piazza y el de Gianfranco. 1.
Joaquín, García, Lucas, Camilo, Tomás Díaz, Sofía Benítez, Nicole Rodríguez, Cielo Bertón, Lucas Zárate. Es Ladek. 7 es Ladek. Vos aprobaste. Está bien. No sabías. ¿Quién más? Gianfranco y Yo tengo un Piazza. 0, seguro. No, 0 no se pone. Piazza Gonzalo. No lo tengo todavía. ¿Dónde están al final ustedes? ¿Qué es? Murphy esto. Gianfranco, 4. Con 6 se aprueba, sí. Tal cual. Y Gonzalo Piazza, 6. Grande, Gonza, grande, Gonza. ¿Cómo? Gonzalo Piazza, estuviste ahí de no aprobar. Me parece que fue matemática la cosa, porque hay unos centésimos ahí y respeté la matemática, pero cuando uno mira el parcial, dije así, dije, no debería haber aprobado. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, listo, entonces, chao chicos.